Es difícil hacer valer tu opinión cuando nadie te escucha, cuando no tienes los medios para comunicarte, cuando sientes un abismo entre las élites de poder y tú, como ciudadano común. Pero aunque no lo creas, muchos, en este momento, te tienen presente y luchan por hacer valer tus derechos. Los temas que son importantes para los hispanos, los trabajos, las escuelas. Los problemas de los latinos no son ajenos a Washington y Washington no debe estar ausente de ti. Soy TV ha creado un puente de comunicación cibernética con el Congreso de los Estados Unidos. Eso para nuestra comunidad es lo que trabaja. Nos encontramos en los pasillos del Capitolio en Washington, en donde el cambio está en el aire. Faltan pocos días para que nuevos miembros del Congreso tomen posesión. Y Soy TV está aquí presente para escuchar los temas que a nosotros como comunidad hispana nos interesan. $52 millones de hispanos en los Estados Unidos. 11 millones son indocumentados. 2.5 permanecen sin empleo. Muchos trabajan por el salario mínimo. No llegan a las 40 horas semanales. Son jornaleros, las leyes les marginan, la sociedad les golpea. Viven sin cobertura médica, con la incertidumbre del día de mañana, y aún así, se las arreglan para criar a sus hijos y ayudar a sus familias. Los hispanos son la mayor de las minorías y en ocasiones la más explotada. Salud, educación, economía, inmigración, seguridad. Sin embargo, en Washington florece la esperanza. Los hispanos en el Congreso pueden poner en alto nuestra voz latina. Y amigos de Soy TV, el día de hoy nos trasladamos hasta la capital de los Estados Unidos, Washington DC. Y a pesar de que nos ves con estos abrigos, el calorcito latino se está sintiendo. Así es, Daniela, por primera vez en la historia del Congreso de Estados Unidos vamos a tener a 31 representantes que van a hablar de los temas que a nosotros como comunidad nos interesan. Estos hispanos serán nuestra voz en el Congreso de los Estados Unidos. En 1822, Joseph Marion Hernández prestó juramento ante el Congreso de Estados Unidos como el primer legislador hispano. Durante décadas hubo poca participación de este sector social, pero hoy el nuevo Congreso es reflejo de la transformación que se vive en este país, con 31 legisladores de ascendencia latina, el mayor número en su historia y con una representación sin precedentes. Los congresistas deberán deliberar sobre cuestiones fundamentales como la reforma migratoria, el aumento del límite de endeudamiento público, programas de beneficencia social y medidas para restringir el acceso a armas de fuego. 9 son los hispanos que pisaron el Congreso por vez primera tras las elecciones del 6 de noviembre de 2012, entre ellos la representante por el Distrito 35 de California, Gloria Negrete. Otros fueron reelegidos, como es el caso de la representante demócrata Grace Napolitano, con más de 13 años de experiencia en el Congreso. De los 31 legisladores hispanos, 24 son demócratas y 7 son republicanos, y por primera vez, 3 tendrán presencia en el Senado. El nuevo Congreso ha cambiado radicalmente no solo por el número de representantes hispanos, sino por la diversidad cultural, étnica, social y religiosa. Entre los nuevos representantes se encuentran una legisladora hindú, 2 veteranas de guerra, una congresista bisexual y una senadora budista. Como otra novedad, el Congreso actual contará con 101 mujeres que se desempeñarán como legisladoras representando el 19%, un récord en la historia del Congreso. Congresista, ¿qué mensaje le gustaría dar a usted a todas las mujeres hispanas que quizás como usted que alguna vez tuvo un sueño dicen, yo quiero estar en el Capitolio? Por favor, que se postulen para este puesto. Tenemos varias áreas donde nosotros podemos ganar como latinas, como mujeres. La composición de ambas cámaras seguirá repartida entre los demócratas, que continúan liderando el Senado, y los republicanos, que mantuvieron la mayoría de la Cámara de Representantes. Según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, la población hispana es de 50.5 millones de personas, todos esperanzados para que este nuevo Congreso cambie su destino. Everyone wants to talk to Latinos, now Latinas, across the United States, and it's because they're in tune, they're paying attention. I think that what I appreciate most is there's more sensitivity that the Latino community isn't a monolithic community. We're very unique depending on where we're from.
whether we talk about Miami, California, Chicago, New Mexico, Indiana, Idaho, we're everywhere. And it's great to see the involvement of the Latino community, but especially how much everyone is paying attention to them today. Hopefully there will be some issues where, as Latinos, we can coalesce, immigration being one, education assistance for Hispanic families, the economy, especially dealing with programs to better the Hispanic population, where we could coalesce and be able to work across the aisle. And that would be my hope, that with this increased number of Hispanics in the U.S. Congress and the U.S. Senate and the House, that in spite of our geographical differences, right, in spite of our political differences, there would be some areas that we could coalesce and be able to go forward. It is far better to have the people making the decisions for America look like America. And it's so exciting that there are so many Hispanics in Congress. And in fact, because of the November 6th election, now our Democratic caucus in Congress has the greatest number of people of color and women ever, and we're a majority of the caucus. La presencia nuestra en los salones de liderazgo, sea económico, negocios, educación, la política, ese desarrollo tiene que seguir al paso, porque teniendo nosotros representantes que van a asegurar que esa puerta de oportunidad no se va a cerrar cuando ellos entran, pero se queda abierta, tenemos que tener esa influencia también. ¿Crees que de esto va a poner los temas hispanos en la mesa? Sin duda. Sin duda, sí se va a hacer, porque la comunidad hispana está creciendo muy rápida. En Florida, bueno, no más en el sur, pero en diferentes partes de la nación estamos creciendo y pues, necesitamos que tener más de 31. Esperamos en 2 años vamos a tener más hispanos. No se muevan, que regresando continuamos con las entrevistas de los congresistas aquí en el Capitolio desde Washington, D.C. Después de la pausa, la crisis económica golpea fuertemente el sistema educativo en los Estados Unidos. Los latinos sienten que Obama les debe una reforma migratoria, pero ¿qué piensan los congresistas? Y más adelante, ¿la propia droga puede acabar o darle un golpe bajo al narcotráfico? Soy TV trae toda la realidad del Congreso a la puerta de tu casa. Recesión, desempleo, aplausos esperanzadores en Wall Street que contrastan con las caras largas de muchos ciudadanos que ven sus bolsillos cada día más vacíos, muchos de ellos hispanos. Y ahora, tras atribuirse el rescate de la economía estadounidense, que estaba a punto de caer por un abismo fiscal, los congresistas protagonizarán un segundo round en el Capitolio, con miras a sellar con sus votos un acuerdo que termine de espantar los fantasmas que rodean las finanzas del país. Los funcionarios aseguran que se deben aplicar ciertos recortes para evitar que la economía siga sufriendo y así reactivar áreas vitales como el empleo. The unemployment rate is out of control. How can we improve that situation as well? Well, one of the things we need to do is to stop the growth of government in Washington and stop the intrusiveness of Washington into everyday Americans' lives. For instance, the implementation of Obamacare has caused tens of thousands of pages of new regulations to be imposed on insurance companies and on employers and on the healthcare community. And so instead of those people being able to invest in jobs, they're having to spend their time reading new regulations and determine what the cost is on their businesses. So that's hurting them. Even the Congressional Budget Office has estimated that law will cost 850,000 American jobs. And a big part of those jobs could come from lower income groups. And if you think about it, the lower income groups are disproportionately represented by the Hispanic community. No obstante, varios representantes del Parlamento manifiestan que no solamente se deben dar tijeretazos a ciertos gastos del gobierno direccionados a planes sociales, sino que el dinero público debe reorientarse a otras áreas, con el objetivo de generar mayor número de vacantes laborales y, además, incentivar sectores que motorizan el desarrollo económico de la nación. Well, the economy is hurting Latino families all across the United States. We need to make sure that we're creating jobs, working with entrepreneurs, small businesses to put people to work. But education, it's the key. It opens up doors. And especially with what we're seeing in the Latino community, graduation rates that are nowhere where we would like them to be. We need to help our students.
So getting engaged, mentoring, internships, fellowships, pulling them in, helping them navigate this complex world, but supporting them in the fields of science, technology, engineering, and math, and encouraging more languages, not less. Desde la calle, toda esta situación, los estadounidenses la miden con las carencias evidentes. Un índice de pobreza que aumentó el año pasado, en donde se incluyen 16 de cada 100 familias hispanas, y el temor de que ciertas ayudas que reciben los menos adinerados se vean afectados por las decisiones que desde Washington se tomen. El 67% de las personas que reciben beneficios del Seguro Social en este país, que son latinas, es la única forma de ingreso que reciben cada mes. Entonces, recortando esos beneficios es un efecto muy negativo a esas personas retiradas. Igual con Medicaid, más de 35% de nuestra gente no tiene seguro médico, es el único recurso que ellos tienen. Antes que lleguemos al punto que vamos a deshacer con esos programas, tenemos que reconocer que es parte del mantenimiento social y económico de este país. En esta materia, el presidente Barack Obama ha pedido prudencia y exhortado a que se evalúen las acciones que contribuyan al avance fiscal de Estados Unidos, pero evitando perjudicar temas de suma importancia, como la salud o la educación. The best way to help a family out today with education or anything else is to help them have paychecks. I tell people that the best social program ever designed by mankind is a paycheck. Right. Because a private sector job with that paycheck is how you feed that family, you house that family, you educate the family, you grow the local tax base, and you create a robust middle class for America. It's not through federal assistance, it's through paychecks. And so the first job that we ought to be thinking about in Congress every day is how do we grow our economy? How do we make the economic pie bigger for everybody, for Americans of all stripes? Ought to be able to be part of a growing and robust economy so they can have the confidence and to be able to they'll feel confident because they have a good job. They'll feel confident to invest in their children's future to help them go to college. And then there could be some federal assistance as a safety net to help people go to college that are in lower income brackets. Una de las cosas que hicimos demócratas este año es bajar lo que cuesta tomar un préstamo para ir al colegio. Eso es muy importante. Yo sé que mucho dinero del nivel federal todavía va a las escuelas, especialmente, por ejemplo, las escuelas públicas, como en el área de California. En California, mi estado, mandamos mucho dinero a las escuelas públicas, la Universidad de California, el sistema del estado, los colegios comunitarios, donde uno puede tomar 2 años de clases y después a una escuela de 4 años. Eso, para nuestra comunidad, es lo que trabaja. I think one of the responsibilities, and I see where more and more we're doing it in the United States, is helping Hispanic parents take ownership of the schools and the school districts. I've been involved in a number of programs where the parents, and this is basically in school districts where you have a high population of Spanish-speaking Latinos, Latinas, and in some cases high undocumented populations, and try to encourage the parents and basically provide classes and sessions so that the parents can come in and learn about the school system and learn what their responsibilities are. La educación, aún convaleciente por la reducción de presupuestos aplicados en 2012, que dejó a muchos alumnos de varios estados sin clases extracurriculares, 11,000 profesores desempleados al cierre del año y varios planteles con infraestructuras deficientes, se erige como uno de los puntos más sensibles que están en el centro del debate político. ¿Coartar a muchos de la buena educación será la solución? ¿Los billetes por sí solos sustentarán en un futuro el progreso de la nación o harán falta las manos de miles de jóvenes que pueden formarse solamente gracias a los subsidios y las becas? Mis papás venían al norte a trabajar en las pizcas y ellos me dijeron, y a mis hermanos y hermanas, la escuela, la educación es muy importante, y por eso yo entiendo la lección de la educación, y es algo que quiero ver a los hispanos que se queden en la escuela, pero es algo que los padres también lo deben decir de una edad chica,
que se queden en la educación, porque en esa manera vamos a subir para tener más presidentes, un presidente hispano, senadores, doctores, personas que trabajan con ICE, con diferentes partes, y necesitamos personas que tienen buena educación. Los expertos de las finanzas esperan que los congresistas no se involucren en un juego peligroso como el que protagonizaron a finales del 2012, ante un latente precipicio fiscal que pudo provocar el estallido de una nueva recesión, mientras los ciudadanos de a pie exigen menos drama y más acción efectiva que tenga un reflejo en su calidad de vida y no en los indicadores o informes que dibujan panoramas virtuales con muchas realidades y un toque de ficción también. Vamos a una breve pausa comercial, pero ustedes no se muevan porque al regreso continuaremos con este especial de Soy TV desde la capital de los Estados Unidos. Cuando regresemos, el matrimonio entre personas del mismo sexo está ganando terreno en los Estados Unidos. El consumo de marihuana legal y controlado puede afectar a los narcotraficantes en México. Apoyo en el Congreso. El Dream Act puede dejar de ser un sueño. Presidencia virtual. La política no se puede divorciar de las redes sociales. Soy TV te acerca como nunca antes a los miembros del Congreso. Gracias por continuar aquí con nosotros. Ahora, mucho más de las entrevistas con los congresistas en Estados Unidos. Abraham Lincoln dijo: si quieres conocer a un hombre, dale poder, porque el desempeño de un hombre o mujer en función de lo colectivo puede ser un reflejo de su calidad humana como individuo, y su compromiso con respecto a la comunidad lo inmortaliza o condena. It is truly an honor. The decisions that we make here will affect so many millions of Americans, and we have a great responsibility. El mundo ha cambiado irrevocablemente y el Congreso se tuvo que adaptar y abrir sus puertas a la heterogeneidad. Esta diversificación en las élites de poder, raza, género, credo y preferencias sexuales ha permitido abordar temas que en su momento fueron tabúes para la sociedad norteamericana. En los últimos años ha cobrado titulares la lucha por los derechos de lesbianas, homosexuales y bisexuales dentro del espectro legal de los diferentes estados del país. A pesar de los pasos de avance, todavía muchos siguen batallando contra la discriminación y la inserción en todas las esferas sociopolíticas y profesionales. If we're serious about equality, then everyone who's out after that needs to respect the fact that everyone should be included. Originally, everyone here, save a very few, one of their ancestors made a decision to come to this country, a large part because of opportunity and justice and fairness. We have to ask ourselves, do we want fairness and justice for everyone? And if that's the case, it's everyone. El matrimonio entre personas del mismo sexo no es reconocido a nivel federal, pero en las pasadas elecciones, Maine y Maryland se sumaron a más de una decena de estados con alguna simpatía legal frente a este tipo de uniones. Sobresale de igual forma el tema de las drogas, la legalización de la marihuana y la batalla contra las organizaciones que operan el contrabando. Estados Unidos es el principal consumidor de estupefacientes en el mundo, por ello es la fuente u objetivo principal de las redes criminales de Latinoamérica. La implementación de medidas drásticas podría influir considerablemente en territorios vecinos como México. En el país azteca, la guerra contra el narcotráfico ha sido un rotundo fracaso. En los últimos 6 años, los cárteles de la droga se fortalecieron y el flujo de narcóticos a Estados Unidos se ha multiplicado y diversificado. Los grupos criminales lograron extender su red de distribución en todo el territorio y, según reportes del Departamento de Justicia, operan en más de 1,000 ciudades estadounidenses. More than 60,000 people have died in Mexico due to the war on drugs. Yes, sir. Recently, the states of Colorado and Washington approved the use of marijuana for recreational uses. Do you think this will start like a domino effect in different states in the United States, and this will affect the war on drugs? I don't really have a good answer for you on that. In my view,
this is a state issue, and I think that the United States government needs to reassess whether it needs to impose drug laws on the states or whether the states ought to deal with the issue on their own. You're only talking about 2 states, and so you still have a few more states that don't have that law. And I don't know whether the federal government is going to step in those 2 states and basically begin law enforcement procedures so that it begins to diminish the effect of the law. Cada vez son más los políticos y especialistas que piensan que esta batalla no se puede ganar y distintos estados luchan por la legalización de los estupefacientes. ¿Tendrá México que replantear su estrategia en contra del crimen organizado si el principal consumidor empieza a liberar su uso? I'm not in favor of legalized marijuana, but I can tell you this. Now that we have some states that have that, we now have a test case in the states to see what happens. I mean, do they have adverse problems with their society, with law enforcement? Do they have crime problems? Or are they going to have other issues that come up? And so now we can see what happens in the states. El entorno social repercute de manera directa en el individuo. Por eso, el deterioro de las condiciones de vida, la reducción de oportunidades, desempleo, estrés, barreras idiomáticas y el choque cultural pueden contribuir a una merma, a veces prematura, de las capacidades mentales en etnias o grupos sociales. Y a medida que los hispanos se van adaptando más a su vida en los Estados Unidos, su salud mental empeora y, más grave aún, es que no acuden a los servicios de salud mental disponibles, primero por barreras en el sistema, segundo por el idioma. Al no dominar el inglés, no se sienten cómodos tratando sus problemas sino en español. No tengan miedo a pedir ayuda, que es una cosa que ahora es reconocida como que hay resoluciones más o menos en diversas áreas, es conocer a con quién ir y cuáles son los síntomas de que se prestan para poder decir necesito ir con un psicólogo, un psiquiatra o un asistente. Especialmente si vienen de la guerra, que vienen traumados, que reconozcan que van a tener necesidad de servicios médicos mentales. Ahora hay que tener en cuenta que la mayoría no tiene seguro médico. Solo un 43% de los hispanos que trabajan legalmente en el país reciben algún tipo de cobertura y el pago personal de estos servicios se les hace muy cuesta arriba. Entonces acuden al autodiagnóstico y a la automedicación, que además de ser peligrosa suele ser inefectiva. Pero sin duda la razón más poderosa para no buscar ayuda son los estigmas sociales que se siguen teniendo hacia estas enfermedades. En la sociedad latina, tener alguna situación en el ámbito psicológico se sigue viendo como una debilidad, así que prefieren no tratar el problema a quedar marcados para siempre en su entorno. Continuamos con este especial de Soy TV desde Washington, D.C. Después de la pausa, el apoyo del voto latino en las pasadas elecciones puede influir en las decisiones de los próximos 4 años. En el limbo, más de 11 millones de indocumentados viven con la esperanza de una reforma migratoria. Facebook y Twitter meten sus narices en la política de los Estados Unidos. Soy TV lleva tus inquietudes a Washington. Busca y trae las respuestas. Nos encontramos en los pasillos del Capitolio en Washington, en donde en pocos días nuevos miembros del Congreso van a tomar posesión. Y como pueden ver, aquí están las cajas con las pertenencias, sus recuerdos, fotografías, mobiliario. Y lo más importante es que Soy TV está aquí presente y vamos a enterarnos qué van a hacer estos más de 31 legisladores con un récord histórico de presencia en el Congreso de Estados Unidos. Desde que el presidente republicano Ronald Reagan le otorgó amnistía a millones de indocumentados en la última reforma de inmigración en los Estados Unidos en 1986, los datos de personas irregulares se han incrementado considerablemente. A pesar de haber estado presente como tema en la mayoría de las estrategias políticas, nunca llega a cuajar y deja varados en un laberinto legal a esos que, de alguna forma, perforaron la frontera. En los jóvenes conocidos como los Dreamers, veo las mismas cualidades que Michelle y yo tratamos de inculcar en nuestras hijas. Respetan a sus padres, estudian para superarse,
y quieren aportar al único país que conocen y aman. Como padre, me inspiran. El futuro de nuestro país no debe depender del colorete o de atavios políticos para una cena electoral. Un discurso con adjetivos, enérgico y sin titubeos, puede reclutar activos, traducirlos en votos, apuntalar la victoria, pero al mismo tiempo dejar escapar o ignorar las soluciones verdaderas y constructivas. Y Barack Obama pudo o puede decir gracias, en español fluido, por su reelección a la Casa Blanca, porque los latinos fuimos determinantes en las pasadas elecciones de noviembre. El voto de los hispanos fue decisivo en la reelección del presidente Barack Obama. ¿Cómo cambia el juego político en Washington? Cuando el presidente gana más del 70% de los hispanos, es un mensaje muy, muy importante y es algo que el presidente entiende, que él ganó por el voto hispano y por eso la reforma de inmigración, muy francamente, debe de hacer algo que él debe de hacer. No nomás esto, pero los temas que son importantes para los hispanos, los trabajos, las escuelas, los colegios, las becas para el colegio, para mejorar la comunidad hispana. It was so exciting to see that 70% of Latinos and 73% of Asian Americans voted for President Obama. I think it was such a clear signal that they want comprehensive immigration reform. And the fact that Republicans did so disastrously amongst Latinos sent a very, very strong message. So I think that they know they have to come around and do something on this issue. Si Mitt Romney hubiese alcanzado solo la tercera parte del electorado, el resultado final fuera distinto y estaríamos hablando entonces bajo el sello de una administración republicana. Las posiciones de ambos candidatos frente a temas de interés como inmigración y economía condenaron a Romney al fracaso en estados claves como Colorado, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte y Ohio. Y demostró que oponerse a una reforma migratoria integral y divorciarse del electorado hispano es una especie de suicidio político. Estos republicanos que no han querido ayudarnos en el tema de migración, en el tema de cómo vamos a pagar para la universidad, en el programa de Head Start, por ejemplo, escuela preescolar para nuestros hijos, donde realmente muchos de ellos no han estado con nosotros, van a tener que cambiar su modo de pensar y votar con nosotros, o no van a tener ese voto latino. Y no es un secreto. Desde el 2002, los hispanos se convirtieron en la mayor minoría, alcanzando cifras sin precedentes y comenzaron a demostrar su valía e influencia en el desarrollo y estabilidad de los Estados Unidos. Sin embargo, muy a pesar del apoyo incondicional al actual presidente en los comicios, existe incertidumbre con respecto a las políticas migratorias del país. Teniendo en cuenta que el anterior periodo presidencial impulsó récord de deportaciones y vio reforzarse a nivel local a duras restricciones impuestas por leyes federales establecidas de carácter antiinmigrante como la SB 1070. El latino fue a las urnas a dar el sí, a decir presente, pero también a dejar bien claros sus derechos y necesidades. More than 11 million people living in the United States today have no legal documents. Do you think next year we will see reform in immigration? In my own personal constituency, I have tens of thousands of undocumented living in my community, undocumented immigrants. And I have been a voice in Washington to call for comprehensive immigration reform. As a child of immigrants myself, I know how important it is that we give people an opportunity to really fully embrace the American dream. And so I'm looking forward, and I am a voice among those in this Congress that say we got to get it done early in the 113th Congress. De nada sirven las palabras si no se trabaja en propuestas bipartidistas para resolver la situación o estatus de casi 11 millones de indocumentados. These are hard-working people. These are people that are working in tourism industry, in construction industry, working in agriculture, doing jobs that are start jobs, hard jobs. And these people, most of them came here under the most difficult of circumstances, with coyotes and other kinds of things, and paid hard stories. Hard stories, lots of money to come here. They want to create a life for themselves and their families. And let's remember, America is all about the story of the immigrant. Immigrants past, immigrants present.
but they came with a dream, like the dreamers today. That if they worked hard and they played by the rules, that they could have a better life for themselves and for their families. El Dream Act fue un motor impulsor, un creyón de labios en la campaña de Barack Obama. Esperemos que no sea como el maquillaje, que puede cambiarte el rostro cuando lo necesitas, pero se cae fácilmente. Tenemos más de 5 millones de niños en los Estados Unidos que los padres no tienen documentos. Entonces, estamos viendo más y más una separación de los niños ciudadanos que se quedan aquí en los Estados Unidos y los padres deportados. Queremos nosotros que esta parte de esta ley, que haga un esfuerzo, si hay un miembro de la familia que es ciudadano, sea niño, esposo o esposa, que a esa familia tenga una prioridad de poder unificar su familia bajo la ley. No podemos esperar de elección en elección para ser tomados en cuenta. Nosotros, latinos todos, somos una fuerza pujante abriéndose camino en todas las esferas sociopolíticas. Y desde ya, debemos ser protagonistas en las decisiones y lineamientos a seguir en los próximos 4 años. A veces es duro ver cómo nos califican o describen según estereotipos, y tratan de marginar o empañar el aporte intelectual y productivo de nuestra etnia. Es cierto, el Dream Act podría beneficiar a más de 1,5 millones de jóvenes menores de 35 años. Pero, ¿y las familias? ¿Los amigos? Cuando termine el periodo de gracia de 2 años, ¿qué pasará? ¿De vuelta al abismo de la deportación? ¿Por qué ponerle un apellido temporal a decretos que deberían ser definitivos? It doesn't matter what religion they are, what color they are, what gender they are, that they all deserve protection under the Constitution. The Constitution does not make a distinction between citizens and non-citizens. People need to just take that very basic principle, guard it, protect it, and also practice it. And that's our Constitution. Benito Juarez said, which is in line with our Constitution, he said, el respeto al derecho ajeno es la paz. And that's the bottom line. No es abrir las puertas del país a una inmigración descontrolada y masiva. Se trata de naturalizar o dar posibilidades de regularizarse a los que ya, desde hace años, abonan con su sudor cada jornada de trabajo y viven con el martirio a no ser descubiertos. If you were brought here as a child, you will have the opportunity to naturalize. You may have to wait a couple extra years or so to become a legal resident and ultimately a citizen. If you come here and haven't broken any of our laws except coming here without documentation, then you will be on the road to legal residency and citizenship. If you've come here and you've broken our other laws, we can't help that. There will be an appeals process, but we really need to deal with that 11 million people. The huge number of them, they're only here because they want to support their families. And a lot of the people are children who were brought here when they were young, and this is the country they've grown up in. In our case, in Texas, Mexico is typically their home from their family, but Texas and the United States is their home now, and they're part of our country. Why shouldn't we make them become a real part of it, and making sure they don't have to worry about being deported to a country that maybe was their grandparents' home? No es amnistía, es habilidad de sacar a familias fuera de las tinieblas para que puedan ellos tener progreso, que pueda la economía de Estados Unidos tener mejor habilidad de recuperarse. Pero todavía hay aquellas personas renuentes que no quieren en pedazos que los agrícolas, que los que están en las fábricas de clam shuckers, de pluckers, de lo que tú quieras. Y debe ser una reforma total. Además de ser explotados, sin remuneración y desplazados. Solo en el 2012 cerca de 400,000 personas fueron deportadas. Eso sin contar quienes tomaron la decisión personal de regresarse a su país de origen. El sueño americano parece cada día estar más lejos del ciudadano común. La vida se vuelve dura por los altos índices de desempleo y sin papeles todo se complica más.
Más de 11 millones de personas viven actualmente en este país sin documentos legales. En tu opinión, ¿el próximo año se va a llegar a un acuerdo en esto? ¿El Congreso crees que finalmente apruebe una reforma migratoria integral? Ojalá. Integral. La necesitamos para toda la gente, las personas que ya están aquí, que muchas de esas personas sin papeles, quizás su esposo o esposa tienen visas para trabajar aquí, pero ellos no tienen papeles, documentos, o quizás sus niños, algunos están nacidos aquí, algunos no. Entonces, toda la familia se necesita estar aquí, ser parte de nuestra comunidad, y ojalá vamos a pasar algo en este año que viene, pero va a ser bastante difícil, les voy a decir eso. El actual gobierno en el más reciente año fiscal invirtió unos 18,000 millones en programas policiales y de control migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cifras más altas al gasto, por ejemplo, del FBI. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y quizás el deterioro de la economía o el refuerzo del control fronterizo arrojaron que el año pasado, por primera vez desde 1910, los latinos fueron superados en número de inmigrantes por los asiáticos. Ahora, la colaboración o entendimiento bipartidista y las distintas organizaciones harían que el Dream Act deje de ser un sueño. Vamos a una nueva pausa, pero no te despegues de tu pantalla porque al regreso mucho más de este especial de Soy TV. Al volver, un clic puede definir e influir en la política del país. No importa cuán grande sea la distancia cuando existe un puente. Soy TV lleva tu voz al Congreso de los Estados Unidos. Gracias por seguir con nosotros y ahora continuamos con este especial. Todos te dejan hablar, pero pocos te escuchan. Nosotros lo hacemos. Soy es el primer canal de televisión con plataformas, credo y raíces en todas las redes sociales. El impacto y la expansión del fenómeno informático en la puerta de tu casa, una tribuna donde alzar tu voz y multiplicarla en el ciberespacio. Creemos en ti y sabemos que tienes algo para decir. No te quedes callado, porque el Congreso nunca estuvo tan cerca de ti, ni tú tan cerca del Congreso. I want to keep in touch with you, for example. I want to tweet you something, Facebook something. Do you do that? Absolutely. Yes? We're online, and that's what I love about what you've been doing is you're so interactive with the community. They can tweet, they can get you on Facebook, they can change your storyline. And that's the way that you should be getting reported, what the people want to hear and make sure that you're interactive with them. En estos tiempos, la información ya no está siendo controlada por los gobiernos, las grandes cadenas de noticias ni las corporaciones. Estamos en la era 2.0, donde el acceso a la información y la capacidad de compartirla y comentarla está a la mano y poder de las multitudes. Los ciudadanos a nivel global están tomando el control y en 20 segundos, que es el tiempo promedio que toma redactar un tweet, convierten la Tierra en un lugar más pequeño y accesible, donde la inmediatez de la información y la falta del small talk lo transforman en un medio eficaz. It's been fascinating to see this phenomena emerge and how quickly people engage one another, and it's so international in scope now that it really makes the world a closer place and a place where we can come to common cause on issues that are important to us. We have a very active social media program, and I'm very proud to say that I was in our social media contest for Congress. I was one of the top persons, so I do believe in it very much, and we tweet as much as possible. Tener acceso directo con tus líderes y tener esa comunicación bidireccional donde ellos te responden, ponen al mundo a tan solo 140 caracteres de distancia. La política no es ajena a este fenómeno de las redes sociales. En los 2 últimos años, la presencia de los mandatarios en el social media ha aumentado un 75%, se ha duplicado. Son 123 líderes de 164 países quienes tienen cuenta personal o una cuenta con el gobierno hablando sobre asuntos de Estado y respondiendo preguntas y dudas de sus electores. Social media has forced campaigns to go from the bottom up. If they aren't listening to the American public, they're going to lose. I also think you see it in consumer decisions.
corporations realize if they aren't listening from the ground up and listening to people through tweets and emails and so forth, that they're not going to give people what they want, they're going to lose. So just about every aspect of our life is going to be communicated through social media. El mejor ejemplo con resultados palpables de la presencia de las redes en todos los ámbitos es el reelecto presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien con su campaña Yes We Can marcó una enorme diferencia con su contrincante John McCain en las elecciones del 2008. Obama es uno de los usuarios con más seguidores en Twitter. Millones de followers tienen contacto directo con el presidente o con la Casa Blanca. En ningún momento los líderes dejan de tener en cuenta que no todas las personas van al mismo tiempo con la era digital. Y si bien ellos se están adaptando para alcanzar a más personas, no presionan las brechas generacionales. Las redes sociales han transformado el mundo de la política. ¿A usted le gusta el tuit o lo oye a través de sus hijos, sus nietos, que le dicen, abuelita, mándeme un tuit o qué? Todos mis hijos me mandan emails. Emails, el email sí, yo digo que I'm one of those, como no soy técnica, pero mis hijos sí, mis nietos no se diga. Ya el mayor, que ya tiene 30 y tantos años, a la edad de 5 años ya estaba usando un Apple Computer que tenía yo para hacer tarjetas de felicitaciones para su madre. Lo captan inmediatamente, entonces van a tener ellos más información a sus dedos que nosotros tuvimos en nuestra época. You know, if you're in your 20s and 30s, what we're seeing is a new generation. In our district, you know, people call me and I return the phone calls. You know, their grandparents can call me or they can send me a letter or they'll send me an email now. But their children and grandchildren will be using different modes of communication. And you are more direct. And it's much easier to sit on your phone and just send a text or an email to your elected officials. La injerencia de las masas cada vez se hace más presente en las redes sociales, pero el mundo digital, el 2.0, sigue siendo una dimensión desconocida e impredecible, pues es un ente tan vivo que cambia a diario e influye en todo. Lo que sí es seguro es que este fenómeno está sucediendo y que todo aquel que quiera mantenerse en el ojo público actualizadamente tiene que aprender a manejar esas herramientas y entender que de ahora en adelante el público tendrá acceso directo. Qué increíble haber podido compartir con todos ustedes las opiniones de los congresistas en Estados Unidos. Sin duda una experiencia inigualable tenerlos cara a cara y conocer qué planes tienen para el 2013. Pero Alonso, ya nos tenemos que despedir de Washington, D.C. Pero antes de cerrar, los queremos invitar a que con su opinión cambien el destino de este país. Yo soy Alonso Castillo. Daniela Di Giacomo, y la invitación queda abierta para que sigas sintonizando Soy TV y su excelente programación.